This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. ¿Cuántos personas ya andan a Campo Santo na Santa Maria ya viola con cuántos prohibición? Acting City Mayor Vice Mayor Climaco saludo con el diferentes grupo por el tranquilo observación del Todos los Santos y Las Almas. Golpe del pedestrian y traffic enforcer ya puede capturar na CCTV na Santa Maria. One-way traffic na mga Campo Santo efektibo pa siyempre kontra trafiko. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. ¿Cuántas personas ya andan a Campo Santo na Santa Maria ya viola cuántos prohibición que ya impone el gobierno local? Aquí el report di Marifita Mayo. Kami natin mga around 6:30. Del Aga. Pasada alas 6 del Aga lang pa del Nobyembre 1, cuando puede confisca el magatavisya na entrada del Campo Santo na Santa Maria un botella de tomada desde un persona quien ta entra na Campo Santo. Base ng Orden Ejecutivo number KHYM 063-2025, kaya man issue el alcalde Kimer Olaso, uno el tomada del magata prohibí na mga Campo Santo durante la observación del Todos los Santos y Las Almas. Fuera este tomada, ya puede también confisca mga bladed weapons. El barrio Capitan de Santa Maria, Los Eli Angeles y habla, ta creele que sabía el público acerca el mga cosa prohibido na mga Campo Santo, siendo cada año ya con este ta implementa. Pero el otro, ta precura lang gayot manlusot. Baka pikura lang agad pa rin na kuyi gat kanele na pero sabi kasi sila na hindi kasi uno gat SL liquor na sili gat 31 alas 12 sa fecha 2 prohibido kasi. Asugun con Angeles, con el mga confiscado bladed weapons, se devolve otra vez na mga dueño apenas sila sale na Campo Santo. Pero con este tomada, no hay más se devolve na dueño. Mientras tanto, mediante con el confiscación del mga cosas prohibido, alegre siempre si Angeles, siendo ya cada según tranquilo el observación del Todos los Santos y Las Almas na mencionado Campo Santo. So far very good no may manablagan kita samo no despite being caliente at tiempo so smooth lang at adan sa diato ng Santa Maria. Mientras tanto, notable también que menos el mga gente ya anda na Campo Santo durante el aga, pero hinay-hinay kada mucho llegar el tarde, pero hindi syempre bien dalasukan. Según con Angeles, posible que hindi mas gataman dalasukan el mga gente allí na Campo Santo, siendo mucho ya también mga otro Campo Santo na diferentes barrio. Y si tiene miembros del familia que ta dispidi na otro Campo Santo ya kanila ta entera. Por eso, dividido ya el parientes na visitada kundi ilang mga departed loved ones. Okay, sabi to kay Ara, iyo personally na pwede anda na honestly na udos kayo private era debe anda. So maybe an sila matagula aki, una alya, kamartarde aki, an sila matapos kagad sila. Pero hindi ko agad antes, grabe pila, traffic, ano, nagatuta. Pero aura, very manageable ang pila. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. 6:30. Notable na cuantos sepultura na Campo Santo del barrio de Santa Maria el nuay mga familia quien ya anda visita por causa tiene bien cascao ya el mga pintura masakate y mabasura.
Tinatambyan mga familia na kostao del mga abandonaw sepultura kien ya anda bisita kung di ilang mga departed loved ones iya sindi o arde candela o iya arde lang candela para en paz descanso del alma. Para kung kwantos o para na kwantos mga vivientes si anda bisita di ilang mga departed loved ones kaya naman asigunta pwede mira nuay kien ya anda familia bisita mga sepultura maskin po nilang flores i arde candela maskin uno dol maka-alivia el resuello. Asigun mira kay mas bonito el resuello mira kay maskin talya estos na otro mundo maskin que modo familia man o maskin que modo man el familia hindi tadali kita importansya kanila igual ko lang mga bibo o mga Kristiyano Katoliko. El Vice-Alcalde Acting City Mayor Aura Maria Isabel Climaco saludo con mga diferentes sektor por el tranquilo observasyon na Todos los Santos y Almas del Nobyembre 1 y Nobyembre 2. Si Climaco y habla que ya queda posible por el esfuerzo del Archdiocese of Zamboanga, personajes del mando policía local, militar y el mga volunteers, también mga force multipliers, mga barangay officials y también tanod. El gobierno local junto na sektor de seguridad y asegura el seguridad na más o menos 44 Camposanto na entero syudad incluido ya mga privado Camposanto. Thank you to all the archdioceses, el mga sementeryo, el cabeza, el mga police, militar, y todo force multipliers, down to our volunteers for the observance of Todos los Santos y Todos los Defuntos. Golpe-golpe del pedestrian y traffic enforcer iya po recaptura na CCTV del Santa Maria. Aquí el report di Emil Tuban. Un 21 años persona te enfrenta al caso de direct assault y disobedience against person of authority. Después habla mal palabra con el traffic enforcer alina intersection del Barangay Santa Maria del sábado tarde. Taman traffic si JB de la Cruz Abrigo alina intersection del Governor Ramos y Highway del Santa Maria. Ya pasa si John Lloyd Antiquina Rojas y no hay usal pedestrian lane. Por eso grita con él el traffic enforcer. Yarabya si John Lloyd iya habla kay numas con él grita kay hindi ele tadali kome con él. Iya continua sila trukusan hasta palmadya con él el traffic enforcer. Iya man golpe-golpe sila. Ya pasigwa kanila al otro mga traffic enforcers, ya liba kanila na estasyon del Police Station 7 na Santa Maria. Pagkasa na accordingly na el uno pedestrian ya jaywalking. Yan si tatanan el un traffic enforcer kay kamanda ko nile usa el pedestrian si tatravesa hasta ya tiene medyo hindi bueno el diskusyon no hasta ya sucede physical ya. So, por eso con liba na station también para na caso de direct assault. ¿No? Durante el confrontación no hay más que replanta caso el reclamante y alarga lang con el persona. Ya puede capturar na CCTV del Barangay Santa Maria el suceso donde el pedestrian y traffic enforcers el limang kambiyahan golpe na intersection de Santa Maria alina Gobernador Ramos. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya demonstra que epektibo pa siyempre la implementación del one-way traffic rerouting scheme durante el Día de Todos los Santos y Almas del fin del semana. Mga kamino para na sementeryo del syudad, maski na sentro del pueblo. Ese por causa mediante que tiene mga tabula con el no parking y obstruction, ya que napasable mga kalye ng mga sementeryo siendo nuay vehikulo el taman encuentro con el mga motorista ng mga kamino. Pero notable el mga illegal parking que tadehalang el mga otoridad na kamino. Claro el orden del gobierno local que prohibí mga illegal parking adelante mismo del mga Camposanto del ciudad. El siguiente na mga noticias. ¿Cuántos establecimientos de comida preparaw sige na no segregation, no collection del mga basura? Recycling del mga plastic basura ta estudia aura el OCNR. Un privado persona solo taman huelga contra korupsyon na opisina regional del DPWH.
No Phone Initiative el implementa el gobierno local na mag-restaurants kada Sabado y Domingo del entero mes de noviembre. No hay algo suceso durante el conmemoración del Todos los Santos y las Almas. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Get ready to indulge in pure chocolate bliss with Dunkin's Brigadeiro Munchkin Bundle. Enjoy 4 chocolatey munchkins and exclusive Beyond Wusok signature mag for just 249 pesos. Available from November 3 to November 18 only. Taste the chocolate craze and collect the charm. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es
Dateline Teleradio. Akina GBPI TV11 ina 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas, y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL Dateline Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. ¿Cuántos establecimientos de comida preparaw sige na no segregation no collection policy del mga basura? Aquí el report ni Marites Espartero. Principiando este día el implementaría con el orden ejecutivo el KIM-062-2025. Él se llama Segregation at Source para na todo mga commercial establishmento na sentro del pueblo, especialmente na 4 mga baryo bao na Zone 1, Zone 2, Zone 3 y Zone 4. Tiyan ay mga color coding ya dali ng mga establishmento para silbi giya, para pwede man reclassify o apartadaan kung mga basura. El kategorya para na color del mga basurahan amo el siguiente. El color azul basurahan debe pone puro plastic basura. El azul con blanco mga papel. El color azul con negro basurahan mga yero. El color azul con colorado mga brillo. Para na se llama también hazardous and electronic waste debe color colorado el basurahan. El mga healthcare waste color amarillo. Mientras el mga usaw aceite color negro con amarillo el basurahan. Mientras el mga basura taman bulok debe el basurahan color negro. El schedule para na butada del mga basura principia alas 4 hasta alas 5 del tarde na día de lunes hasta viernes, mientras el día de sábado y domingo principia alas 6 hasta alas 8 del noche amo el butada del mga biodegradable and residual. Na kada lunes debe buta mga plastic solamente. Martes mga papel y hazardous o e-waste. Miyerkules el kolekta mga plastic siya también. Huwebes papel y mga healthcare. Biyernes mga plastic si usaw aceite. Sabado mga papel y yero. Mientras na dia de domingo el mga papel y bridyo. Para na cuantos mga establishmento de comida igual al food paradise, preparaw ya asegun sila con este reglamento de implementasyon. Ya ase sila pilit el color guide na kusina para sabi el mga trabajador ko sa debe buta basura na kada dia. Preparaw ya asegun sila na implementasyon de este programa o asegun ko na manager Robin C. Yes po, since pinatupad agad ni Mayor, nagsimula na kami kasi maganda yung programa para nadidisiplin yung tao. So, as soon as nung pinatupad niya, sumunod kami agad. And then, ang maganda rin, before, syempre, pag sa una, hindi man ganun ka-perfect. Pero ang maganda kasi, ngayon may schedule na, like this one, no? Tu asegun kunsi, bueno este programa del gobierno local, el cosa asegun sila ya cambia enseguida el color del di ilang mga plastic cellophane tapone basura. Antes, tausa sila el color negro cellophane, ahora el transparencia para fronto el mga kienta kolekta mga basura, mira cosa el laman. No man también asegun sila mga inugas tabuta por casa tiene kienta kumpra y mga usaw aceite, pero tiene también daan sila mga preparaw basurahan en tal kaso. Meron kami yung regarding sa segregation, ang unang binabo namin, it's from we use garbage bag na kulay itim na ginawa na namin transparent kasi nahihirapan kasi sila garbage collector kung anong laman sa loob. So dahil sa transparent, it's very easy for them kung ano yung kukunin or ano yung ilalabas namin for the day or night. Actually, yung regarding sa used oil, may bumibili sa amin. So, hindi kami masyadong problemado sa oil. Regarding naman sa yung mga scraps, may bumibili rin sa amin at bumibili rin sa amin. So, I think hinugas na ang tawag natin doon. So, very particular lang naman talaga kami sa the word na lang kung nabubulok. Tess Espartero, Dateline Zamboanga.
Tiene según ya que da positivo resulta el inisyatibo del OCNR para man-recycle con el mga styroplastic basura na syudad y converti con este como mga brick por medio del un teknolohiya como se llama plastic densifier. Asigun ko lang acting chief del oficina Jerry Polisco que na initial produksyon di ila ya tiene este buen resulta amo lang que hindi grande el di la produksyon del plastic brick. Siendo tapalta sila mga material para man-recycle. Nesa implementasyon del waste segregation o solid waste segregation at source, este según un grande oportunidad para poder kolekta manada material como plastic y continua di ila mismo produksyon. Un grande oportunidad también este para menora el basura de plastic na mismo syudad. Un privado persona solo taman huelga kontra con la korupsyon na opisina regional del DPWH. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ya por esa kadiamon atensyon un persona apuer del compound del DPWH Regional Office na tumaga cuando tapasa kami na lugar en antes aga. Taagara un tarpaulin donde tiene escribido en lengguaje Tagalog panagutin ang mga korap. Y solo taman protesta afuera del compound del mencionado ahensya. Ya dale ele entrevista kanamon pero ya pidi para esconder lang con ele na nombre Sabrina. Un negosyante según ele aquí na syudad pero no hay mas ele elabora cosa di su negosyo. Asigun con ele personal decision di suyo para hacer con el protesta. Según el di su manera para expresa su desgusto na asunto de korupsyon que ta sucede na pais envuelto el mga proyekto de flood control del DPWH. Ito ay protesta sa sarili ko. Yun parang ako mismo, wala nagsabi sa akin, ito ay isang opinion ko. This is my personal opinion na dapat magsalita ako. Antes según Elia endereza para alina DPWH, una ya Elia anda na City Hall, ina Department of Budget and Management para hacer el igual demonstrasyon. Como un taxpayer, bien desgustado según ele con el mga alto oficiales del gobierno nacional y todo mga envuelto na korupsyon, kaya niya akaba man corrupt con el sen del mga taxpayers. El cosa pa según hindi bueno, amo kay hasta ahora, no e pa kun kaya niya pwede pone na kalaboso, a mediante el investigasyon que por largo tiempo yata kondusi. Buong mundo may kurakot, buong bansa may kurakot, bawat bansa may kurakot. Dito, 20% ang matitira sa project, swerte mo na noon. Baka 10% lang. Di ba? 20%, ang 80% naibulsa na. Sobrang laki ng kickback ng mga tao. Sa ibang bansa naman, hindi naman natin masasabing malinis sila. May kurakot din, pero hindi ganito katalamak. Sobrang garapalan, napakabuwayak. Por último, ta-adverti ele con mga Pilipino para no olvida con este asunto y continua demanda justisya. Asigun con ele, tiene según mga Pilipino el fronto lang olvida, especialmente si tiene tareventa otro asunto. Kailan nyo manda accord ako ng mga gente, mga bibientes de Zamboanga, na no olvida cobra. Con el mga gente na gobyerno ta sa kadatunsen, maolbida cobra. Nisisita, chene ken mampreso, chene kita kung ken cobra. Huwag nating kalimutan singilin ang mga tao sa gobyerno na kinukurakot ang ating pera. Lahat ng mga yan ay dapat ipaalala sa ating mga Pilipino kasi tayo mga Pilipino, madaling makalimot. Pag etong flood control na to, papatungan ng ibang issue, makakalimutan na natin to na meron health center, na meron eskwelahan, lahat yan ginoghost lahat yan. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaman launch el gobierno lokal este día, Nobyembre 3, con el No Phone Initiative. Asigun con Ronald Servas, Division Chief del Welfare and Technical del City Social Welfare and Development Office, el implementa con el cada día de sábado y domingo durante el entero mes de noviembre a las 6 de la noche hasta a las 9 de la noche. Ang mga establecimiento de negosyo como restaurant, mga fast food chains, mga cafe y mga food courts. Y habla si Sercas el implementa con este base na resolución del Council for the Protection of Children que aproba del Septiembre 25 este año. Asigun con Servas, el implementación de este es parte también de la celebración del National Children's Month este noviembre. Objeto de este amo para tener tiempo manjunto na dinner o cena el man familia sin el distracción del mobile phones o gadgets.
Pero asigun konserbas tiene kwantos mga-exemptions na implementasyon de este inisyatibo. Igual na emergency communication, official work coordination, cashless transaction y el digital menu. Mientras tanto, de más temprano yaman junta el alcalde Kimur Olaso, CSWD Officer Maria Socorro Rojas y otro oficial del gobierno local con el mga dueño del establecimiento de negosyo acerca este programa. Today, we officially launched the citywide initiative that encourages gadget-free dining experiences on the weekends of November. The goal is to foster family togetherness by encouraging parents and children to engage in meaningful conversations and nurture positive relationships free from the distractions of mobile phones and electronic gadgets. No hay algo suceso durante el conmemoración del Todos los Santos y las Almas. Aquí el report de Emil Tuban. No hay algo suceso durante la conmemoración del Todos los Santos y Almas ng mga kamposanto del siyudad del Sabado y Domingo. 246 mga pulis elyaman deploy na 44 mga kamposanto na entero siyudad de Zamboanga. Y 287 force multipliers ya ayuda bisya con el pulis para cada Pasipiko al cada kamposanto. Tarin di también gracias el Zamboanga City Police Office con el media na siyudad kay sila el tadal impormasyon con el mga bibientes si cosa debe hacer durante el visitada ng mga kamposanto. Yes, sir, no, regarding na yapon assessment UNDAS 2025 so generally peaceful no pati orderly no el pasada kay papasa el yapon cooperación del yapon mga vivientes kanya anda bisita ng mga diferente cementerio pati el ayuda de yapon diferente mga media na para informa ko ng mga publiko si cosa el mga bawal di ba na sementeryo pati regarding tayo na rerouting ng mga vehikulo. Cada puerta del Camposanto tiene mesa del pulis como assistance desk y junto kanila ang mga bombero y el 88 miyembro del Joint Task Force Zamboanga. Tiene lang report de robo de flores y candela pero no hay man kung quién niya pwede aresta. ¿Cuántos mga Camposanto tiene ang mga kasa ng mga nicho como alina Santa Cruz y alina Barangay San Roque? Ya implementa también el pulis con el one-way traffic scheme para anda na Camposanto. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. El La Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatarda krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Un private memorial garden na tumaga lieno pa siyempre maskin de noche. Aquí el mi report. Lieno pa siyempre del gente el un grande cementerio al na tumaga maskin de noche. Na visitada del news team del Noviembre 1 del noche. Puede nota, bien manada gente el tali adentro del cementerio desde el Phase 1, mientras sina también grande número del gente el tali na Phase 2. Puede nota también el grande volume del vehículo alin na lugar. Kaya costa pa, largo pila del entrada alin na mismo sementeryo, siendo takabapaliga el mga bisita na Campo Santo del kadaikwalan mga pamilya. Asigunaon familia, kaya bisita na lugar. Tapripili sila andaman familia de nochea para aliya lang mansena, mientras evita también sila el bien alto calor del tiempo si didia. Na obserbasyon na lugar, como todo sepultura ardido el mga kandela, que tamandamira que tiene presencia del bisita na lugar. Kaya también mga tienda adentro del mismo compound del cementerio, siendo ya permiti kanila el administrador del privado cementerio. Tali también el otoridad, tabihila con el lugar para prevenir mga krimen sucede, que al toma ventaja con el grande número del bisita na cementerio.
ya terminal aktibidad ayer pero no hay asigun ko sa algo suceso ya registra ali na barrio de Tumaga. Un miyembro del LGBT ya descubrí muerto na su boarding house ali na barangay de Tetuan en Denantes o del Domingo madrugada. Acusaw na su kama si Rustom Zamora, 53 anyos, na su kwarto del su boarding house ali Don Alfaro Drive na barangay de Tetuan. Asigun ko na su familia, Sabado de noche, na contesta pa con el di ila llamada na telepono, pero Domingo aga, no hay mas contesta kanila, por eso ya anda sila con mira na su kwarto. El pulisya mira cuantos mga medicina que tatuma el víctima. Inuay también indikasyon o irida el víctima, pero el investigador ya lamang pa siyempre el PNP Scene of the Crime Operativo SOCO para ayuda na di ila investigasyon. 2 persona el muerto de tiro alina San Roque Bypass Road. Aquí el report ni Emil Tuban. 2 personas muertos después con esto se tiró al desconocido sospechado alina Bypass Road na Barangay San Roque del Sabado madrugada. Con el mga biktima ay pwede identifika como kanda Jansen Pagutay Isidro Guzman, 38 años, y si Jan Ashley Malubay. El polisya pwede mira si Jansen tasinta na driver's seat y tiene tupada de bala na cabeza y cuerpo. Iya muri on the spot. Mientras el su compañero tasinta na atras iya kay na service cuando precura abahan na behikulo na dila na barra blanco. El polis investiga kay tiene armas de fuego en contra na posisyon del biktima. Por eso tamira sila si tiene ba dokumento. Yes sir, no, regarding kami na pusil, ako rin kami ma-recover kami no, na crime scene. So, man dapat kita man-conduct parents verification para sabi si registered pati si Kenta na dueño. Na investigasyon del polis tiene mga basiyo de bala de calibre 45, distansya del behikulo del mga biktima y drug paraphernalia. El polis investiga pa mas para saber el motivo de este incidente y conoce con el mga suspechao. Hasta ese mga tiempo na pa persons of interest na matanza del 2 biktima. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Ya subí na 45 el incidente de tiroteo na ciudad de Zamboanga después que el sábado madrugada un incidente de tiro también ya ocurrió ali na Bypass Road San Roque, donde 2 personas el yamuriken a bordo na un pick-up blanco. Na presente tiempo ta continua pa siyempre el investigasyon del otoridad na insidente acerca del posible motivo. Tiene según mga drug paraphernalia se encontra na mismo vehículo del víctima también un calibre 45 pistola. No hay también testigo ella puede mirar con el mismo crimen siendo madrugada con ya conducir. Animal rabies vaccine no hay paliga hasta ahora asigun na opisina del City Veterinarian. Aquí el report ni Marites Espartero. Ya tarda asegun legal supply del mga bakuna kontra animal rabies na opisina de veterinaryo por kasay asegun entra na supplementary budget del syudad para na de este comprada. Pero na otro anyo el dalia con este prioridad y ase entra na regular budget kay importante asegun este para iradikaya el kaso de rabies na syudad. Asegun con el veterinaryo del syudad Dr. Arcadio Caban-Iho, total asegun 7,000 mga vials de bakuna el takumpra el gobyerno lokal kada anyo. Ita pwede este klaban na total 70,000 mga pero. Estima tiempo, tali pa lang asegun na 31% del mga pero, igato elia pwede klaba bakuna dentro na 70% target. Actualmente, el procurement aton still in the process, no? But hopefully, before the end of this year, ay pwede kita man-procure the aton rabies vaccine. Kaya ba doon kasi habol? Yeah, we are already 31%. But I'm so confident and that kung taliya el vaccine, pwede pa kita manhabol to hit our target. Since el diamond budget for rabies vaccine ay entirely na supplemental budget. So sabi ng mga students, yung supplemental budget un poco delayed, no, kay either 1 or 2 budget pa supplemental. Siguro falta lang siguro el justification or el realization kay importante gayod el
kinikita regular budget for the vaccine. Según kunal veterinaryo, importante el magabakuna kontra animal rabies pero naman asigun ko sa pwede kay nuay pa magasupply liga. Por eso, nuay también magalibre bakuna kontra animal rabies na kundusi na magabaryo matiempo. Sine pa man asigun magabakuna para na walk-in clients para na di ila maga-animal takwida. Aumento pa di kaban, el cosa ya sabi, el vacuna del manufacturer, in particular el Rabicin, 3 año el DST immunity. Quiere decir, no hay asigun problema si no hay papodeklaba con el pero o gato kontra rabies. Pero, na ley baho na Rabies Act, debe kada anyo taklaba bakuna na baga-animal, pero man o gato. Pwede man asigun amyenda al gobyerno kon na ley para hindi ya kada anyo mandaklaba bakuna kon na baga pero igato kontra rabies. Menos pa asigun el gastos de gobyerno. The advertising that the company, the manufacturer, kuan sila kay LDA, claim sila kay LDA vaccine can provide 3-year immunity. So, but under the law, LDA Rabies Act, it requires us to vaccinate our dogs and cats every year. So, ablagan niyo, 3 years man il claim. So, baka 2 years time, pwede pa immunity, level of immunity na tali na di aton mga animal vaccinated against rabies, ay kaya pa man prevent. So, we might be able to do, instead of yearly, every other year. Those things needs to be verified and studied, no? And hopefully our national government will conduct the study. Then if this man discover kay pwede gali, we could propose amendment of the national law. The purpose is para ay tipid, no? Pwede kita man na di aton budget na instead of yearly tamang provide, every other year lang. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. 346,000 de pesos valor de Aligaw Shabu el confisca con un habal-habal driver na tugbungan del Viernes madrugada. El City Drug Enforcement Unit de Zamboanga City Police Office, Station 631, ya conduce el Baibos Operation Alina Barigon, Barangay Tugbungan, iya pa de aresta con si Brian Francisco, 31 años, residente del lugar. El pulisya pa de recubrí con él el 51 gramo de Aligaw Shabu, tali el valor na 346,800 pesos. O la sospechao y labaya na operatiba del Zamboanga City Forensic Unit 9 para la examinasyon iya pone con él na pasilidad del Zamboanga City Police Office. El pulisya pa de también kuhiko del Unjungkong Lieno del Maga Sigarillo, no hay documento alidalamar del Manalipa del Domingo madrugada. El Police Regional Office 9 junto con el Station 4 Culyanan, ya conduce el Seaborne Patrol a la vicinidad del Manalipa, iya pa de kuhiko na si Jungkong takarga Sigarillo, no hay documento. Tali el valor na más de 14 milyon de pesos. El pulisya pa de aresta también con el kapitan ipahinante del Jungkong, kana Jamal Aljan, Russell y Otomas, mga todo natibo de Holosulu. Con este magakonfiskaw sigarilyo, ya y también arrestado persona esperanzao man turnover na Bureau of Customs. Buenas noches, takial di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible el experiencia, el efecto del Severe Tropical Storm Tino. Este por causa, el traf asigun del Severe Tropical Storm Tino, el posible alcanza aquí na Zamboanga Peninsula. Posible también este liva ulan hasta aquí na ciudad de Zamboanga mañana. Amo es el di aton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magsundo na lang, thank you.
Alegre kita saber con el assessment del pulis que no hay algo suceso ya ocurrir na mga Campo Santo, privado man o público relataw na obserbasyon del Todos los Santos y las Almas del Sábado y Domingo. Yan kita que temprano pa lang taliya el napuesto el mga pulis, soldado, bumbero, tanod y mga force multipliers yan preparaw asistir ng mga persona kien anda na Campo Santo. Notable que asa mga personajes del barangay, health centers, tali también ta asisti con el mga sacada del blood pressure y también dale first aid na mga quien necesita. No hay tanto que da stricto el mga pulis y bombero na levada del mga posporo y lighter adentro del Campo Santo. Fuera lang con el suena sound system y tomada, no hay permiti con cuantos jóvenes alina Campo Santo de Santa Maria. Strictamente ya impone el mga one-way traffic scheme y guía na propio lugar onde man park mga bihikulo. El fecha 1 y 2 del Noviembre ta sirvi también como reunion del mga pamilya na Campo Santo. Alita po de mira con el mga antes classmate, amigo y amiga. Tali también mga comida donde junto ta come lega el mediodía, tarde, lega el tarde, mientras mga sepultura visible el mga candela y flores. Yan también mga nuwaygad akorda mga pariente y familia por causa tapawya del mga sakate y basura el sepultura. Yan sepultura bien muhawya del agua mientras el otro no hay más puede encontrar que tapaw del tierra y tiene ya otro que niya ocupa y pone otro muerto. Yan sepultura na costawya del mar por causa tamantimpak y taquebra el siwola. El padre habla que necesita rezo el mga difunto para el di ila viaje na otro mundo. Maski niya tarde sila muerto, pero importante siyempre kita akorda, kita kanila, por medio de ofrecer rezo. Pwede pa siyempre kita ofrecer rezo y ofrecer misa para del mga difunto. Magabisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para esta noche, Noviembre 3, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.